Señor Harold, le voy a hacer unas preguntas. Si no entiende alguna de ellas, me lo comenta y sin problema le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Está bien? Sí. Ok. ¿Me puede indicar cuál es su nombre? Es Harold Potter. ¿Cuál es su edad? Tengo 48 años. ¿Su fecha de nacimiento? 29 de mayo del 76. ¿Su nacionalidad? Mexicana. ¿Estado civil? Soltero. Ok. ¿Cuál es su instrucción o su grado máximo de estudios? Tengo una licenciatura en agronomía. ¿Dónde estudió esa licenciatura? En la Escuela Nacional Autónoma del Estado de la Soledad. ¿Hace cuánto tiempo egresó de esa universidad? 10 años. Ok. Posteriormente, me dice que es agricultor. ¿Cuáles son sus funciones principales? Me dedico a la siembra de maíz, frijol, entre otras cosechas. ¿Dónde es que hace esto? Ahí en Jaguarcito, Estado de Soledad. Ok. Señor Harold, vamos a ubicarnos el día 3 de marzo del 2024. ¿Recuerda qué pasó ese día? Ese día se inauguró una nueva mina de litio ahí en Cerro Prieto. Ok. ¿Y esta mina qué provocó allí en la comunidad? Bueno, esa mina trajo muchos problemas porque entre ellos hubo mucha contaminación para el río, hubo escasos recursos, lo que ocasionó que pues nosotros los agricultores tuviéramos bastantes pérdidas. Ok. Y derivado de estas pérdidas, ¿ustedes tomaron alguna acción? ¿Se reunieron o algo por el Sí, estilo? mira, yo como líder del sindicato de agricultores que tenemos ahí en el pueblo, lo que hice fue el 10 de marzo del 2024 reunir a varios para ir hasta la mina y cobrarles pues todas las pérdidas que habíamos tenido. Sin embargo, al no obtener un éxito o una buena comunicación con estas personas, es que contacté a un amigo. ¿Quién es ese amigo? Se llama Tomás Boldemocho. ¿Desde hace cuánto tiempo lo conoce? A él lo conozco desde hace 15 años aproximadamente. ¿Y por qué lo conoce? Lo conozco porque él es un ambientalista que siempre se dedica a causas de altruismo. En una ocasión ya nos había apoyado cuando se nos cortó aguas aparte a nosotros los agricultores. Y en esta ocasión, ¿por qué lo contactó? Precisamente lo contactamos para que nos ayudara para que la mina cerrara o bien que nos pudieran hacer una reparación de los daños que nos tenían causado. ¿Y el señor Tomás a qué se dedica? Él pues hace meetings, hace campañas, hace marchas, protestas para poder ayudarnos para el medio ambiente. ¿Recuerda cuándo llegó el señor Tomás al pueblo? Sí, él llegó el día 20 de marzo del 2024 y desde ese momento comenzamos a realizar las labores. ¿Y cuál fue la finalidad de su llegada al pueblo? Era que nos organizara para hacer un meeting a las afueras de la mina, mismo meeting que íbamos a estar haciendo 24/7, nos íbamos a ir rolando de guardia y todo, sin embargo pues la guardia de seguridad ahí de la mina pues la agarró contra Tomás. Ok, entonces, ¿cuál fue la forma específica en la que realizaban ese meeting? Pues nosotros nos reunimos afuera de la mina, como ya lo comenté, 24/7. Estuvimos pues turnándonos, ahí teníamos incluso generadores de energía que funcionaban con gasolina, pues para pasar las noches. Ok. Señor Harold, nos vamos a ubicar el día 25 de marzo al mediodía. ¿Recuerda qué estaban haciendo ese día? Sí, en ese momento yo estaba junto con Tomás al interior de la mina, precisamente en el túnel 1 y 2. ¿Cuál fue la finalidad de ingresar a la mina? Ver las condiciones que se encontraba tanto la mina como la maquinaria que usaba. ¿Y quién les permitió el acceso a la mina? Fue uno de los vigilantes a quien le dimos una cantidad de 1,000 pesos para que nos dejara ingresar. ¿Y la finalidad de ingresar a la mina cuál fue? Tomar fotografías de la maquinaria y de las condiciones de la mina. ¿Con qué objeto tomaron esas fotos en la mina, perdón? Con el teléfono celular de Tomás. ¿Y qué hicieron con esas fotografías? Una vez que se tomaron las fotografías, él me las envió a mí y de esa conversación yo tomé capturas de pantalla y las aporté en mi entrevista que me fue recabada en el Ministerio Público el día 26 de marzo. Ok, señor Harold, posteriormente a las 22:30 horas del mismo día 25 de marzo, ¿recuerda qué sucedió?
Sí, en ese momento se escuchó una explosión a la afuera de la mina. Todos comenzaron a correr, a gritar, y pues Thomas se subió a su camioneta. Ok. ¿Hacia dónde se fue el señor Thomas? Él iba con dirección al pueblo. Yo le comenté que si no nos iba a ayudar, que fuera a pedir ayuda hacia el pueblo. ¿Por qué motivo les tendría que ayudar? ¿Qué sucedió? Como ya mencioné, en ese momento hubo una gran explosión. Sin embargo, posteriormente yo me enteré que Thomas había sido detenido en el trayecto hacia el pueblo. Y cuando fue detenido, ¿usted recuerda o me puede describir cómo era el vehículo del señor Thomas? Sí, él conducía una camioneta pick-up de color verde oscuro, y él, previo a ello, traía en la parte trasera de su camioneta unos garrafas de gasolina que había ido para tener combustible para el generador eléctrico. Ok. Sería todo. Puede retirarse. Su señoría, en este momento solicito la presencia de la señorita Katia Everdina, a la cual se le harán cuestionamientos a la cual usted escuchará en relación a la entrevista vertida dentro de la investigación. Señorita Katia Everdina, ¿me podría proporcionar su nombre completo? Claro, es Katia Everdina. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? El 30 de marzo de 1997. ¿Su edad entonces cuál es? 28 años. Ok, nacionalidad. Mexicana. Estado civil. Soltera. Su instrucción. Tengo una licenciatura en criminología. ¿Dónde estudió esta licenciatura? En la Universidad Autónoma de la Soledad. ¿Con qué documento lo acredita? Con mi título, cédula y certificado. Además de esta licenciatura, ¿tiene alguna otra especialidad? Tengo una maestría en ciencias forenses. ¿Dónde estudió esta maestría? También ahí en la Universidad Autónoma. ¿Y hace cuánto tiempo es que egresó? Hace 5 años. ¿Con qué documento lo acredita? Igual tengo mi título y mi cédula. Ok, ¿actualmente a qué se dedica? Soy agente de investigación criminal. ¿Dónde labora? En la Fiscalía General. ¿Desde hace cuánto tiempo? 5 años. Actualmente, ¿usted dónde se encuentra adscrita? Estoy en la Agencia de Tramitación Común. Cuando usted ingresó como agente de investigación criminal, ¿cursó alguna especialidad o alguna capacitación? Sí, tengo varias capacitaciones. Tengo en el nuevo sistema acusatorio, tengo también en cadena de custodia, de recolección de indicios, procesamiento del lugar, tengo también para primer respondiente y entre otros. Ok. Señorita Katia, vamos a hablar de la cuestión relativa al 25 de marzo del 2024. Vamos a posicionarnos a las 23 horas de ese día. ¿Qué se encontraba realizando usted? Yo me encontraba en la oficina. En ese momento recuerdo que recibimos un reporte por cabina de radio. ¿Quién realizó ese reporte? Ese reporte se había realizado por una guardia de seguridad de la mina Cerro Prieto. ¿Y qué era lo que reportaba? Ella reportaba que había habido una explosión, que el probable responsable estaba huyendo en una camioneta pick-up color oscura, en la cual la parte de la batea traía unos garrafones. Y una vez que recibe ese reporte, ¿qué fue lo que hizo? ¿O qué fue lo que hizo? Mi mando organizó 2 grupos. El primero de ellos era para ir hasta el lugar de los hechos a ver si había lesionados. En el segundo grupo, que era en el que yo pertenecía, era para acordonar, dar perimetría al lugar, no dejar ingresar vehículos ni personas, únicamente servicios de emergencia. ¿Y recuerda a qué hora llegaron al lugar de los hechos? Sí, llegamos aproximadamente a las 23:05 minutos. Me comentó que realizaron el acordonamiento del lugar. ¿Pudo apreciar algo más al estar realizando el acordonamiento? Sí, momentos después de haber realizado el acordonamiento nos pudimos percatar que con dirección de la mina hacia nosotros venía una camioneta con las características señaladas en el reporte.
Y una vez que observa esa camioneta, ¿qué fue lo que usted hizo? Le marqué el alto a esta camioneta, me pude percatar que se trataba de un masculino, mismo que se identificó conmigo. Yo también me identifiqué con él, me mostró su licencia y su tarjeta de conducir. ¿Y le comentó o pudo percibir usted cuál era su nombre? Sí, se llamaba Tomás Bordemocho. Una vez que se identificó con usted, ¿qué es lo que procedió a hacer? En ese momento a mí me dio un olor a gasolina, por lo que en la parte de la batea él traía una lona de color azul. Yo le comenté que si podía inspeccionar el vehículo, me dijo que sí, motivo por el cual él mismo quita la lona. Al quitar la lona me percaté que en la camioneta traía varias cosas. ¿Cuáles eran esas cosas? Esas cosas eran primero pues 5 garrafones, estos eran 3 de color azul, 1 de color negro y 1 de color blanco. Traía unas pinzas de color azul como para cortar alambre, traía unas botas con arcilla roja y creo que eran los indicios. ¿Y qué hizo usted con estos indicios? Los indicios yo los comienzo a procesarlos, es decir, los resguardo. Y posteriormente le digo a esta persona que para eliminar toda fuente de peligro tenía que hacer una inspección corporal de su persona. Y una vez que le hizo esta inspección en su persona para eliminar fuentes de peligro, ¿encontró algún objeto en la persona? Sí, una vez que él me da autorización para realizarle esa inspección, al estarlo revisando me percato que del lado derecho de su bolsa delantera del pantalón traía un teléfono celular. Al sacar el teléfono celular, en ese momento le digo que si puedo consultar el mismo, me dice que sí. En cuanto él desbloquea el teléfono, le llega una notificación de un mensaje. ¿Ese mensaje provenía de algún contacto? ¿Lo tenía registrado? Sí, era de un contacto de nombre Harold. ¿Y qué decía ese mensaje? Decía, apélate porque esto se está poniendo feo. Y una vez que se percató usted de este mensaje, ¿qué hizo? Le consulté que si podía ingresar al chat, me dijo que sí. Estuve checando y por los últimos mensajes eran precisamente del señor Tomás hacia este contacto, en donde se apreciaban diferentes fotografías, tanto de la mina como de la maquinaria que hay en el lugar. ¿Le cuestionó usted respecto de las fotografías que estaban en esta aplicación? Sí, me dijo que las mismas eran con motivo de que estaban viendo cuáles eran las condiciones que se encontraba la maquinaria para ir a las autoridades correspondientes. ¿Recuerda usted estas fotografías de qué eran? Sí, eran de maquinaria, como lo comenté, y también del interior de la mina. Ok. Una vez que le cuestiona esta información y que ya observaron todo, ¿qué es lo que usted procedió a hacer? Una vez que yo tengo estos indicios, que tengo pues obviamente ese señalamiento de que esta persona probablemente haya participado en incendios, que le comento que quedaría en calidad de detenido, aseguro los indicios, a él lo traslado a la agencia del Ministerio Público para su proceso legal correspondiente. Ok. ¿Usted dónde asentó esta información que me acaba de comentar? Realicé una entrevista de una puesta a disposición. Ok. ¿Y esa entrevista la dejó a disposición del Ministerio Público, la cual en su momento ratificó? Sí, la misma obra dentro de la carpeta de investigación. Ok. Bueno, señorita Katia, vamos a enfocarnos ahora en el día 28 de marzo del 2024. Específicamente, ¿me podría decir usted qué hizo ese día? Sí, mire, ese día aproximadamente a las 14:30 horas yo acudí a la mina a realizar una inspección del lugar. Y al llegar a ese lugar de intervención, ¿qué fue lo que hizo primeramente? Primeramente me colocó mi timer como medida de seguridad. Comencé a ubicar indicios, localizando 12 indicios en el lugar. Ok, ¿cuáles fueron estos indicios? El primero de ellos fue en la malla que se encontraba delimitando la mina, había un hoyo donde se podía precisar de que la habían cortado. El segundo de los indicios fueron unas huellas en el suelo. Una vez que localiza estos indicios, ¿cómo es que los procesa? Los fijé mediante fotografías mismas que anexé a mi formato de inspección del lugar. ¿Y toda esta información dónde quedó establecida? En mi formato de inspección del lugar, mismo que obra dentro de la carpeta de investigación. Y este informe de inspección del lugar, esencialmente, ¿qué refiere?
Pues en grosos modos qué es lo que yo realizo, cómo es el lugar y qué indicios se localizaron, y pues agrego los anexos que son las fotografías. Ok, sería todo, señorita Katia. Gracias. En este momento se solicita al Tribunal de Enjuiciamiento la presencia del perito criminalista Josefa Carrillo para su entrevista correspondiente. Señora Josefa Carrillo, le voy a hacer unas preguntas. En caso de que alguna no quede clara, me lo puede indicar y la podemos volver a formular. ¿Tiene alguna duda? No. Ok, ¿me puede proporcionar su nombre completo? Claro, es Josefa Carrillo. ¿Su edad? Tengo 40 años. ¿Su fecha de nacimiento? Es el 28 de septiembre del 77. ¿Su estado civil? Soy soltera. Ok. Dentro de su grado de estudios, ¿cuál es el nivel básico que tiene como profesionista? Tengo una licenciatura en criminología. ¿Dónde estudió esa licenciatura? En la Universidad Autónoma de La Soledad. Ok. ¿Hace cuánto tiempo egresó de esta licenciatura? 10 años. ¿Tiene algún documento con el cual acredite esto? Sí, tengo mi cédula y mi certificado y mi título. Posteriormente a esto, ¿tiene alguna especialidad? Sí, tengo una maestría en ciencias forenses. ¿En qué universidad estudió? En la misma, en la Autónoma. ¿Y hace cuánto tiempo egresó? Hace 5 años. Derivado de esto, ¿cómo lo puede acreditar? Igual tengo mi cédula y tengo mi título. ¿Alguna otra preparación, alguna maestría, algún doctorado? Cuento con especialidades, diversas especialidades, entre ellas procesamiento del lugar de intervención. Tengo una de cadena de custodia y una de recolección de indicios. Ok. ¿Me podría mencionar cuál es su ocupación actual? Actualmente soy perito criminalística en el área de incendios de la Fiscalía General. Y respecto de esta materia de criminología en incendios, ¿tiene alguna preparación específica? Sí, tengo diversos cursos, entre ellos estoy certificada por la norma 1101. Esta norma es sobre norma federal de incendios urbanos y forestales. ¿Tiene cómo acreditar esto? Sí, se nos entrega una constancia aparte de un certificado. ¿Y esta norma federal que la certifica es específica en protocolos de intervención por cuestiones de incendios? Sí. Ok. Voy a comenzar a hacerle unas preguntas, enfocándonos específicamente en un dictamen que usted emitió dentro de la carpeta de investigación 178-2024 respecto de un lugar de intervención en una mina ubicada en el Cerro Prieto. ¿Lo ubica? Sí. Vamos a hablar en relación a su método que utilizó en este dictamen. Sí, yo en ese referido dictamen utilicé un método deductivo. Ok. ¿Y la técnica empleada en este dictamen cuál fue? Fue de observación. Ok. Ahora vamos a hablar de la metodología empleada en este dictamen. Sí, mira, primero yo pongo un apartado que es el problema como tal, que es la solicitud que a mí se me realiza. Después tengo un apartado de antecedentes, otro de observaciones y finalmente conclusiones. Ok. Podríamos hablar del primer apartado relativo a los antecedentes. ¿Podría mencionarle aquí al tribunal respecto de los antecedentes qué estableció en ellos? Mira, primero establecí que la mina se abrió el 3 de marzo del 2024, que esa mina contaba con permisos de extracción de arcilla para el litio, también contaba a un costado con una reserva natural y que el incendio provocado en el lugar fue el día 25 de marzo del 2024 a las 23 horas. Ok, vamos a ir al segundo apartado relativo a las observaciones. ¿Podría referir al tribunal para su conocimiento qué fue lo que estableció en las observaciones? Sí, mira, esto lo dividí en 6 partes. La primera de ellas fue el lugar del siniestro, la segunda de ellas fue la descripción del área afectada, la tercera fueron indicios encontrados en el lugar, la cuarta fueron condensación de daños,
La quinta fue el cráter de la explosión y finalmente fueron los resultados obtenidos del laboratorio de química forense. Respecto del primer punto de los 6, ¿me podría hablar del primer punto de las observaciones? Sí, mira, el primer punto, como dije, fue el lugar del siniestro. Este se originó, primero el incendio fue en el área de los túneles 1 y 2, la expansión o la explosión fue hacia la zona norte y la misma que afectó un área natural protegida. Respecto del punto segundo, donde nos habla de la descripción del área, ¿me podría referir qué estableció allí? Sí, mira, ahí se estableció los daños causados, en este caso, como comenté, fueron en el túnel 1 y 2, así como en el área aledaña, entre ellos fauna y vegetación del lugar. Ok, respecto del punto 3, donde me habla de la recolección de indicios, ¿cómo los clasifico y cuáles fueron estos indicios? Mira, estos indicios los clasifiqué con la letra de la A a la E, entre ellos eran cortezas de árboles, tierra encontrada en el lugar, y misma que mandé al laboratorio. Ok, y respecto del punto 4, que nos habló del condensado de los daños, ¿nos podría mencionar cuál fue este apartado? Sí, mira, fueron daños en el túnel, en la reserva y en la maquinaria que se encontraba en el lugar. Ok, y respecto del punto 5, ¿le podría referir al tribunal que estableció en el punto 5? En ese fue el cráter que se originó, en este precisamente fue entre el túnel 1 y 2, en un transformador de energía que se encontraba en el lugar. Ok, una parte importante que es el punto 6, en donde usted nos habló de los resultados del laboratorio de química forense, ¿le podría referir al tribunal qué fue lo que se determinó? De los indicios A a la E que yo encontré y fueron mandados al laboratorio, se pudieron establecer que algunos de ellos presentaban compuestos de gas con plomo y anfón. Ahora, por respecto del punto tercero de su dictamen relativo a las conclusiones, ¿cómo clasificó esas conclusiones? Fueron dos conclusiones, de acuerdo al planteamiento del problema, que en el primero de ellos se me decía dónde se originó el fuego y el segundo era si había sido provocado, es que yo me basé eso para mis conclusiones. Respecto del punto primero, ¿dónde se originó? ¿Le podría referir al órgano o al tribunal de enjuiciamiento? ¿Dónde fue que se originó el incendio? El origen del incendio fue precisamente en los túneles 1 y 2, en el transformador eléctrico que se encontraba en el lugar. Y por último, perito, ¿le podría referir al tribunal de enjuiciamiento si pudo usted determinar la causa del incendio? No se pudo determinar si el mismo fue provocado o fue a causa de una falla eléctrica. Ok. Ya para concluir con esto, perito, ¿nos podría decir qué bibliografía utilizó en su dictamen? Se usa la norma 1101 que he hecho referencia al inicio del interrogatorio. Ok. Posteriormente, perito, ¿nos podría referir cuál sería el grado de error en el que nos encontraríamos al utilizar su dictamen, si hay un grado o un margen de error? Sí, mira, por lo general medimos en una estadística y pues los peritajes que yo tengo serían de un 99% de asertividad, entonces estaríamos hablando de un margen de error del 1%. Ok, para concluir con usted, perito, le voy a establecer un pequeño caso hipotético para conocimiento del tribunal. Considerando que, de acuerdo al laboratorio de química forense, donde se estableció que la sustancia encontrada en el interior de la mina fue gasolina y fue otra sustancia que se utiliza y que es denominada como anfo, en un caso hipotético, ¿este material pudo haber sido el causante del incendio provocado en el interior de la mina? Tomando en cuenta que el anfón es un componente explosivo, que la gasolina es un acelerador para una materia de combustión, entonces sí sería posible. Ok, sería todo, perito. Sería todo, su señoría.